Joyería Pizarro presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión, cerrando semana, y el día de hoy estaremos abordando el tema Plan de vida del emprendedor. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy, Plan de vida del emprendedor. Estamos en su programa Con Visión. Es un equipo el que nos reunimos para llevar a cabo esta tarea de brindarles a ustedes herramientas, consejos. Está Martín Rodríguez en los controles, nuestra productora Gaby Velasco. Yo soy Betty Cuevas, a sus órdenes al micrófono. Y tenemos una invitada el día de hoy que nos va a compartir esto del plan de vida del emprendedor, la maestra Judith Fuentes. Bienvenida, Judith. Hola, Betty, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Muy bien, pues Judith Fuentes, les voy a platicar un poco de su perfil. Judith Fuentes es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional en la UNIVA y tiene más de 20 años, Judith, de experiencia. Sí, así es. En esto de la capacitación, el desarrollo, también es consultora y coach. Bueno, pues Judith, ¿qué es esto del plan de vida? Fíjate que es el conjunto de metas y objetivos que las personas quieren lograr. Es común escuchar, por ejemplo, que tenemos un plan de negocio cuando empezamos algún emprendimiento, cuando iniciamos algún negocio. Es más fácil tener un plan de negocio que tener un plan de vida. De eso hablaremos el día de hoy. Excelente. Y bueno, pues para todos sus comentarios también tenemos el WhatsApp 3310-190712 o para los comentarios que nos quieran hacer vía telefónica, tenemos el 31221190 y el 36471883. Bueno, yo he observado, Judith, que hay personas que tienen mucho talento, que tienen una gran cantidad de sueños. Sin embargo, algo que se pulveriza es que no siempre estos talentos y estos sueños están dirigidos, o sea, como que falta esa visión o hace falta cómo articular todo esto que tengo hacia un propósito o un fin mayor, ¿no? Sí, fíjate, Betty, que es muy importante este proceso de autoconocimiento. En esto de ser emprendedor, pues realmente es algo que se va aprendiendo, no es algo que ya surge de por sí. Hay personas que ya tienen pues experiencia con los papás o con algún familiar con el que han trabajado en esta parte. Sin embargo, es un autodescubrimiento de cuestiones de una visión de negocio, pero también una visión personal, una identidad personal que deben de conocer. Es decir, ¿para qué soy bueno? ¿A mí qué me gusta hacer? Hay talento, sin embargo, en ocasiones ese talento pudiera estar mal enfocado. Es decir, hay personas que tengan mucho talento para innovar, y sin embargo están haciendo cosas diferentes. Entonces por eso va a ser muy importante este proceso de reconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué características personales tengo? ¿Soy bueno innovando? ¿Soy bueno analizando? ¿Soy bueno vendiendo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es la pasión que yo tengo en lo que estoy haciendo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que deseo a lo largo de mi vida? Y como bien sabemos, pues el emprender es un complemento para lograr ese ser integral en que se quieren transformar nuestros emprendedores. Así es, en este autoconocimiento que nos refieres, Judith, entonces la persona tendría que mirar hacia adentro y descubrir, bueno, ¿qué disfruto hacer? Así es. ¿Dónde está mi pasión? ¿Qué es lo que yo haría incluso si no me pagaran? O sea, donde descubro que el tiempo se me va, fluyo y es algo con lo que yo ya nací.
y que solamente puede salir a través de mí, o sea, no hay otra persona que lo pueda hacer igual que tú, no que lo haga mejor o que lo haga peor, sino que es parte de tu identidad. Del ser único, ¿no? Sí, en ocasiones hay negocios, tengo un cliente que dice, oye, es que sabes que este es el negocio de la familia, y entonces mi papá siempre ha vendido pilas y entonces yo me dedico también a la venta de pilas. Entonces yo le preguntaba, ¿y a ti te gusta, te satisface esa actividad? Y dice, bueno, es que yo soy mucho más tecnológico, a mí me gustaría desarrollar algunas otras cosas, a lo mejor aplicaciones o software que son algo que se está manejando en este momento. ¿Y por qué no lo inicias?, le preguntaba yo. No, pues es que este es el negocio de la familia. ¿Cómo voy a romper con esa tradición? Entonces, es muy importante que las personas que están emprendiendo pues puedan tener ese conocimiento y saber claramente qué es lo que buscan, qué es lo que gustan hacer para poder trascender en esta actividad. Sí, y que se tiene algo valioso que aportar. También fíjate, Judith, que en alguna ocasión conocí a una persona que tenía habilidades para emprender y que sabía hacer unos pasteles muy buenos, ¿no? Y entonces su familia le decía que no, que mejor se quedara o se metiera a trabajar a una empresa en donde le iban a pagar a lo mejor muy poco porque no estaba especializada en alguna otra cosa. Y entonces ella decía, es que no, pero ¿por qué toda la familia me da la espalda en ese proyecto? Porque dice que nosotros no somos empresarios, o sea, que nosotros no nacimos para eso. Y entonces en esa búsqueda de tu identidad también tienes que descubrir esas fortalezas y tomar esa seguridad de que cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. Sí, en ocasiones deben de cortar también con esa tradición. O sea, es arriesgarse. El ser emprendedor es un arriesgarse, es un pensar diferente, es un hacer diferente, y esto implica una forma de alguna manera de reconocerse y volver a empezar nuevamente. Así es. Y con eso, a lo mejor al principio, yo le decía a esta emprendedora, a lo mejor al principio tu familia o la gente cercana como que está dudando de si la vas a hacer o no, o sea, qué tanto esfuerzo le vas a poner a ese emprendimiento. Pero cuando hay una claridad en la idea, cuando hay una visión, cuando estás seguro de lo que tú quieres, es muy, no es mágico, pero sucede algo, que los caminos se van abriendo. ¿Por qué? Porque hay una intención clara y porque los demás saben que no te vas a rendir a la primera, o sea, que es algo con lo cual fluyes y que es parte de tu identidad también ahora. Sí, por eso es tan importante que las personas que son emprendedoras puedan tener claramente definidas su plan de vida. Es decir, este plan de vida va a incluir metas y objetivos. ¿Qué quieren lograr? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo lo van a hacer? Es decir, deben definir qué objetivo están buscando, cuáles son las acciones que deberán desarrollar para poder lograr esa meta y objetivo. De ser posible, también deben de establecer mediciones. Los emprendedores en ocasiones nos toca escuchar que dicen, es que sabes qué, ya se irá dando. Oye, ¿y cómo lo vas a medir? Pues no sé. Parece increíble. En una ocasión una cliente me decía, Judith, no sé si estoy siendo rentable o no. Y yo le decía, a ver, ¿tu negocio continúa en este momento? Sí. Y yo le decía, bueno, seguramente tendrá que ser rentable, si no, no podrías solventar gastos, nómina, etcétera. Y me decía, sí, sin embargo, no sé qué tan rentable es mi negocio. Por eso la importancia de poder medir lo que estás haciendo, poder establecer indicadores. Hay indicadores básicos, quizá de rentabilidad, que nos pueda guiar hacia donde nos estamos enfocando. Muy bien, bueno, pues con estos tips que nos está dando la maestra Judith Fuentes, vamos a regresar después de una breve pausa. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión.
Continuamos aquí en su programa Con Visión. Estamos con la maestra Judith Fuentes abordando el tema de plan de vida del emprendedor. Bueno, y Judith nos hablaba de lo importante que es este autoconocimiento para ir fortaleciendo nuestra identidad. También nos habló que es importante tener un plan de vida, no solamente un plan de negocio. ¿Y qué más nos recomiendas, Judith? Algo importante va a ser tener presente que este plan de vida es muy dinámico, no es algo que se establece y se queda olvidado. Lo tendremos que estar revisando de manera continua y pues debe ser coherente y planeado. Fíjate, ¿por qué la importancia de un plan de vida? Le preguntaban a Armstrong, el primer astronauta que pisó la luna, y le decían, ¿qué ocurriría si tuvieras un problema con tu nave espacial? ¿A qué le dedicarías más tiempo? Y entonces él sabiamente contestó, del minuto que yo pudiera tener, 50 segundos se lo dedicaría a planear y el 10% de los segundos restantes haría una ejecución. Es decir, fíjate la importancia que tiene el planear. Muchas personas piensan que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué establezco un plan? Pues si no estableces un plan, es fácil perderte en el camino. Y algo que te comentaba es, esto es continuo, no porque se establezca en un momento, quiere decir que así va a ser el resto del tiempo. Sí, entonces hay un elemento fundamental aquí para poder armar ese plan. Es decir, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Qué buscas? Fíjate que en alguna ocasión, Judith, nos pidieron como un trabajo de la maestría construir nuestra visión. Y entonces yo dije, yo estaba en esa época queriéndome casar, ¿no? Entonces ya teníamos planteado casarnos. Dije, bueno, creo que mi visión la puedo construir de manera individual o ya puedo incluir dentro de mi visión también a mi esposo. Entonces decidimos que la visión la haríamos en conjunto, la haríamos como familia, porque también una es lo que yo busco, pero también hay que ver si eso empata con lo que mi pareja quiere y busca también en la vida, porque entonces cuando encontramos una visión en conjunto podemos formar una familia y estar en el largo plazo. Pero imagínate que yo busco una cosa y él busca otra, pues entonces difícilmente nos vamos a acompañar en esta visión de vida, ¿no? Sí, y ustedes son un ejemplo de matrimonio exitoso en muchos sentidos, porque también comparten una profesión que los lleva adelante con un proyecto como familia y profesionistas. Es común, tú hablabas hace ratito del talento, y entonces los emprendedores dicen, ay, voy a incorporar a mi primo, y si a lo mejor esa persona ni siquiera tiene esa visión que tú estás buscando dentro de tu organización. Entonces va a ser muy importante, pues, ¿qué es lo que buscas? Y aquí entra lo que viene siendo también un esquema de valores para el empresario. ¿Qué quieres? Fíjate que normalmente yo he escuchado que los primeros momentos de los emprendedores lo que más buscan es independencia. Un tanto de independencia. Vamos a pensar en una persona que era un empleado y de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero poner un negocio, quiero independizarme, quiero trabajar por mi cuenta, quiero ser autoempleado y buscan la independencia y entonces también buscan mejorar ingresos y entonces piensan que pues por el hecho de estar trabajando bajo este esquema van a tener quizá mayor libertad de horarios, mayor posibilidad de hacer algunas actividades recreativas y algunas otras actividades placenteras. Y pues resulta que después se dan con la realidad, que es también en un sentido de que a veces esta libertad puede ser paradójica. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente tienen una oportunidad de poder manejar el tiempo diferente, pero también el ser emprendedor implica dedicarle tiempo. Tengo una persona que estoy ayudando en un proceso de coach que me dice, es que Judith, yo antes nunca venía a mi negocio y el negocio se manejaba solo. Ahora quiero establecerme como objetivo el hecho de poder venir en un horario establecido y está en un conflicto muy grande porque ella quiere salir temprano de su trabajo y el trabajo la requiere más tiempo. Entonces dice, oye, cuando yo empecé este negocio yo pensé que iba a estar mucho más libre y resulta que estoy mucho más tiempo en él. Y yo le decía,
Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es el esquema de valores que tú buscas? ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres que tu negocio se estabilice? ¿Quieres que tu negocio se institucionalice? ¿O qué es lo que estás buscando en este momento? Sí, y tiene que ver también con estos objetivos y metas que se establecen, porque por ejemplo, como un bebé, ¿no? Al principio va a demandar mucho de la mamá y del papá, más de la mamá, porque lo estás acompañando en ese crecimiento, incorporarse. En el caso del negocio, los primeros años va a demandar mucho del fundador, de la fundadora. Va a requerir que estar ahí muy presente, pero a medida de que pasa el tiempo, como en el caso de los hijos, hay que dejarlos un poquito. Entonces otros se encargarán también y nos acompañarán en la educación, como en el caso de cuando ya los llevamos al preescolar, ya los llevamos a la primaria. Y entonces habrá periodos de tiempo en donde no tengas que estar tú totalmente ahí, pero va a haber algo clave, es facultar al equipo para no estar uno siempre ahí, ¿no? Sí, y es difícil en ocasiones soltar información. En las empresas se concentra el conocimiento en una o dos personas y ellas son las que tienen todo este conocimiento, todo este bagaje de cómo se hacen las cosas. En ocasiones el dueño, el empresario, el emprendedor vende, cobra, paga, lleva a paqueterías, recoge mercancía, etcétera. Entonces, conforme el equipo va creciendo, es difícil soltar información. ¿Por qué? Porque existe un tanto el temor en algunos empresarios de decir, suelto información y entonces ¿yo qué voy a hacer? Ya no voy a ser indispensable para mi negocio. Uh-huh. Sí, aquí tenemos que aprender a confiar también, a confiar en el otro. Una, pues es seleccionar a las personas adecuadas con valores de integridad en donde no tengas problema en soltar. Esa es una. Y la otra es capacitar a profundidad, porque no solamente es, pues ahí te encargo, ¿verdad? Y ahí encárgate, pero no vas a ver cómo contestarle, no vas a ver enviar una información, etcétera. Entonces tiene que haber un entrenamiento o una capacitación a profundidad. Y hago la misma semejanza o analogía con lo del hijo. ¿A cuántas personas, sobre todo a mamás, nos costó trabajo dejar al hijo en el preescolar, ¿no? O en la primaria. Y hasta lloramos. Entonces lo dejabas y, ay, ¿qué va a hacer? Porque estaba tan apegado a mí y resulta que lo dejas y luego después el niño o la niña fluye tan fácilmente, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el negocio. O sea, ¿qué va a pasar si me ausento? Pues va a funcionar. Si tienes un equipo se va a seguir vendiendo y va a seguir teniendo ganancias. Nada más es como ir soltando a medida de que vaya madurando, así como el niño no lo puedes dejar solo si sabes que todavía trae un proceso de maduración. Entonces es ir tomando como estos momentos en los cuales dices, es tiempo ahora de ir soltando, es tiempo de que ya vaya tomando otras responsabilidades. Sí, y esto debe de estar planeado, es decir, no es algo que se da nada más por una situación fortuita, es algo que como empresario o que como emprendedor debemos de procurar y debemos de buscar. Al ir fortaleciendo le vamos dando alas, así como le damos alas a ese hijo para que después vuele y nos sintamos orgullosas de verlo crecido, grande, fortalecido. De la misma manera podemos tener esa posibilidad de entregarle alas, de dotar de alas a nuestra empresa, de poder hacer que la gente vaya aprendiendo, creciendo y entonces el negocio se vaya fortaleciendo para que pueda inclusive, fíjate, trascender generaciones. Muchos de los negocios que empezamos en una primera generación, se dice que no sobreviven 3 generaciones, inclusive la etapa crítica son los primeros 5 años. Entonces, si tu negocio ya sobrevivió esos primeros 5 años, ya tienes mucho aprendizaje que puedes trasladar y que puedes compartir con la gente que está a tu alrededor para poder darle esas alas. Así es, fíjate que nos compartía una amiga que tiene una empresa y tiene 3 hijos. Y entonces la verdad es que yo decía, ¿cómo le haces para poder estar con los hijos y poder tener tu negocio? Y entonces me decía que efectivamente lo de los horarios flexibles, aprendió a manejar muy bien la parte de su agenda y entonces todo lo que es la mañana ella se dedica a lo que son las actividades que tienen que ver con delegar, con dirigir, con la relación con clientes y todo. Y entonces ya dice, por la mañana yo delego esa actividad en otras personas en la escuela, podríamos decir, o en la guardería, mientras ella se dedica al negocio hasta las 2 de la tarde. Y ya por la tarde
ya delega, pero a su equipo del negocio, porque sus hijos están pequeños. Y entonces me pareció una forma muy sana de poder equilibrar, porque tampoco me parecería a mí, y ese es un punto de vista muy personal, el decir yo me enfoco solamente al negocio y que de mis hijos se encarguen otros, porque creo que es una responsabilidad muy grande y muy fuerte y aparte muy gratificante, sí, la formación de los hijos. Claro, y entonces por eso es muy importante tener presente que en este plan de vida del emprendedor, pues lo tenemos que ver desde un enfoque sistémico e integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que fijarnos en qué plan tenemos para nosotros en el aspecto laboral y algunos otros puntos que platicaremos en un momento. Muy bien, muchas gracias, Judith. Bueno, con estos comentarios y con estos consejos, tips que nos está dando la maestra Judith Fuentes, vamos a regresar después de una breve pausa. Continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, continuamos aquí en su programa Con Visión. Tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para mensajes vía WhatsApp 33 10 19 07 12. El día de hoy nos acompaña la maestra Judith Fuentes y estamos abordando un interesante tema, plan de vida del emprendedor. Bien, Judith, ¿qué elementos o qué puntos tenemos que tomar en cuenta para esto del plan de vida? Recordemos que el emprendedor es una persona, entonces como persona debe de observarse en un aspecto integral, decíamos. Cuando hablamos del emprendedor nos enfocamos principalmente en el aspecto laboral. Sin embargo, va a ser muy importante tener también presente el aspecto económico, claro, cuando uno inicia un negocio, pues quiere ganar o más o algo equivalente de una manera diferente, quizá a lo mejor con un horario flexible, quizá haciendo cosas que te gustan, quizá haciendo un proyecto diferente en la cuestión económica. Algo importante también va a ser la cuestión familiar. Si la persona está soltera, es quizá un tantito más sencillo dejar un tanto de lado este aspecto. Sin embargo, cuando las personas emprendedores ya están casados, pues es un tema importante que deben de considerar, ya que es uno de los grandes factores que en ocasiones pudieran hasta poner algunas barreras, podríamos decir, en el sentido de que hay personas que dicen, oye, es que antes que trabajabas en una empresa le dedicabas menos tiempo ahora que estás por tu cuenta y entonces puede haber algún tipo de conflictos. Entonces va a ser importante considerar este aspecto familiar, qué aspectos quiere considerar, en qué momento quiere estar con su familia. Nos metemos al negocio y se nos olvida todo lo demás porque deseamos que estamos trabajando en algo que nos apasiona, en algo que nos gusta y se nos va el tiempo, o en el proceso de aprendizaje se nos va también parte del día y entonces la familia en ocasiones pasa a un segundo momento. Y cuando yo les pregunto a los emprendedores para qué trabajan, la respuesta prácticamente unánime es que trabajan para su familia. Entonces tener presente esta parte va a ser muy importante. Va a ser también importante tener presente el aspecto de salud mental de las personas, cómo el trabajo, el emprender, el tener una actividad les da ese beneficio mental de sentirse útil, de sentirse satisfecho, de sentirse pleno realizando esta actividad. Va a ser importante también el aspecto de salud física. En ocasiones se les olvida comer cuando, pues si no le echas gasolina al coche no funciona, no camina. Y de la misma manera, en nuestro aspecto va a ser importante considerar el comer, el tener tiempo para hacer algunas actividades y también algunos otros aspectos que debemos de considerar será un desarrollo académico. El emprendedor va a necesitar de estar aprendiendo de manera constante, no porque sea su negocio, ya ahí se queda tranquilo en este sentido. Es más, yo creo que cuando las personas se vuelven emprendedoras es cuando tienen que aprender mucho más de diferentes campos. Así es, Judith. Fíjate que me hiciste recordar algunos casos en el caso de la familia
una persona que estaba ya iniciando su negocio tenía una circunstancia ahí con su pareja, en este caso su esposo, porque decía, bueno, te vas a ir al negocio, que era un lugar que es de venta de mostrador, que se necesita estar ahí directamente con el cliente, y entonces él decía, pero ¿cómo voy a comer solo? Dice, yo siempre busqué el tener una familia y comer en familia, o sea, era lo que él buscaba. Dice, y no tanto porque me sirvan o porque tú me sirvas, sino porque es el espacio de convivencia. Y entonces ella quería pues atender al negocio. Entonces aquí es como negociar, ¿verdad? A ver, ok, entonces a lo mejor se cierra 2 horas el negocio en lo que la familia come, o se busca a alguien que cubra, porque sí va a ser un elemento de roce, como para él es tan importante, entonces sí es un elemento en el que se tiene que compaginar lo que queremos como familia y cómo van a estar nuestros horarios en cuestión de atención al negocio. Y otro elemento que también me hiciste recordar ahorita que hablabas de estos elementos integrales, es que recuerdo haber platicado en alguna ocasión con un profesionista exitoso en lo que hace. Y entonces ya ven, por ejemplo, en el caso de los médicos o gente así que casi gana por minuto, ¿no? O sea, están así como ya me faltan 3 minutos. Y entonces decía que él cuando salía de vacaciones se iba como con cierta culpa, o sea, como decir, no estoy ganando. También tiene uno que aprender a decir, ok, el esparcimiento, las vacaciones, el tiempo libre, también es apostarle a la salud y es apostarle a la persona, o sea, no todo es si gano o dejo de ganar, porque entonces ahora sí que el fundador o el emprendedor también tendrá que cuidarse porque es un motor fundamental para ese negocio. Sí, y va a ser el respeto sumamente importante a cada uno de estos horarios, roles que se ponga este emprendedor. Es decir, si se va de vacaciones, es muy grande la tentación de estar checando correos y de estar contestando llamadas y de estar al pendiente del negocio y sobre todo cuando está iniciando el negocio, que está en una etapa de inicio de madurez. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor nadie más lo puede atender. Sin embargo, si empezamos a sobreponer un aspecto sobre otro, va a ser más difícil el poder inclusive estar frescos y estar completos para la toma de decisiones en el negocio. Fíjate, es frecuente también participar en grupos de WhatsApp, ahora tan de moda, y a lo mejor estamos en algunos grupos del negocio, etcétera, y es frecuente que a las personas les lleguen mensajes a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, etcétera, en domingo. Entonces va a ser muy importante este nuevo esquema de trabajo para el emprendedor y decir hasta qué horario me dedico a trabajar y en qué horario. También va a ser muy importante el dejar a un lado el dispositivo electrónico, el dejar la computadora y decir, este momento es para mi familia, o este momento es para mi tranquilidad, o es para mí para reponerme física o mentalmente. Si se sobreponen estos elementos, pues va a ser más difícil dar resultados. Claro, y estos elementos los tiene que ir vinculando o dándoles esa prioridad el mismo emprendedor, porque tiene que haber como esa conciencia de que también necesitas ese tiempo para la salud mental, también se necesita este tiempo para hacer otras cosas, a lo mejor ir a una clase de baile, caminar por un parque, platicar con un amigo, con una amiga, hacer otras cosas, y eso va a ser un elemento fundamental que nadie más te lo puede dar, o sea, eso lo tiene que buscar el mismo emprendedor. En el caso de las llamadas y de todo ese tipo de cosas, nadie te va a dejar de querer si no contestas el WhatsApp luego, o sea, tenemos que poner también límites en ese sentido, límites en el trabajo. Hablábamos de que cuando eres emprendedor hay flexibilidad, sin embargo la flexibilidad no implica que no haya un orden, tendrá que haber un orden que permita tener un equilibrio en las otras cosas, ¿no? Definitivamente, y por eso el esquema de valores es tan importante. ¿A qué le quieres dar prioridad? Y entonces yo les digo que de manera consciente, cuando tú tienes este plan de vida y tú dices, en este momento le voy a dar prioridad a cuestiones laborales, tú puedes pactar inclusive con tu familia y decir, ¿sabes qué? Este mes, estos 6 meses, este tiempo, el que tú establezcas, va a ser de un trabajo arduo y feroz con el trabajo.
y puedes establecer inclusive acuerdos. Yo creo que aquí lo importante es cuando hablas y llegas a establecer ese acuerdo con tu familia, con tu pareja, inclusive también contigo mismo. Por eso hablamos de que es un plan. En qué momento te encuentras y hacia dónde te quieres dirigir en esta situación en la que tú estás parado en esta realidad, y a partir de ahí tomar decisiones y realizar una estrategia. Así es, y este plan incluye la familia, incluye el esparcimiento, incluye también las finanzas, o sea, el dinero, porque el negocio también va a implicar unos elementos que tienen que ver con cuestiones financieras. Entonces, si está la familia y si está el negocio, tendrá que haber un equilibrio, decir, bueno, a lo mejor este año saben que no va a haber vacaciones porque estamos invirtiendo en esto, o saben que este año nos fue muy bien y sí tuvimos utilidades y lo vamos a reinvertir una parte y esta otra cantidad la vamos a utilizar para cambiar de carro o para, no sé, hacer otras cosas, ¿no? Sí, inclusive el hecho de poder respetar esos ingresos y que estén planeados, fíjate, ¿qué ocurre? Que también tomamos dinero del negocio para cuestiones familiares y no está mal. Sin embargo, debe de estar estructurado, debe de estar en este plan de saber, por ejemplo, si yo hago un plan de negocio, es inclusive a veces hasta mucho más fácil de realizar porque sé cuánto tengo que invertir, cuál es mi punto de equilibrio, en cuánto tiempo estoy pensando un retorno de inversión. Entonces, estos elementos son elementos que nos ayudan inclusive a pensar en nuestro plan de vida. Es decir, si hablamos de dinero, un cliente me decía, oye, Judith, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, yo no quería gastarme ni un peso porque yo no sabía hasta cuándo iba a empezar a recibir. Entonces, conforme empezó a trabajar, fue administrándose de una manera diferente y aprendió también que no puede gastarse todo lo que tiene, porque inclusive hay que hacer un plan previsorio. Hay negocios que, por ejemplo, tienen picos y entonces viene el 10 de mayo o viene ahora que estamos en fechas de término de ciclo escolar, pues vienen ya también compra de útiles escolares, uniformes, etcétera. Vienen algunos negocios con diciembre, por ejemplo, con pico, o el Día del Padre, ahorita que está el Mundial, etcétera. Entonces, hay picos, pero también hay valles en donde las personas tienen que administrarse y entonces saber en qué momento pueden invertir qué dinero y en qué momento es tiempo también de esperar y administrar ese recurso, ese flujo que pudieran estar teniendo. Así es, y entonces se ve que es muy interesante el cómo en este proceso de emprendimiento, si tienes bien clara tu identidad y tienes una visión a dónde llegar, haces un plan, entonces va a ser más fácil poder llegar al resultado óptimo. Bien, bueno, vamos a ir a una breve pausa y continuamos aquí en su programa Con Visión. Regresamos al 1040 Radio Mujer, Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, muy bien, continuamos aquí en su programa Con Visión. Estamos hablando de un tema, plan de vida del emprendedor. Estamos con la maestra Judith Fuentes. Tenemos los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para sus mensajes vía WhatsApp tenemos el 33 10 19 07 12. Bueno, estamos abordando este plan de vida y un plan de vida integral, algo que nos ayude a estar mejor, a crecer, a lograr el éxito que para cada quien es distinto, para poder lograr esas metas, pero de una manera integral. Y ahorita Judith nos hablaba de un elemento que me parece muy interesante. Estábamos abordando que dentro del plan pues también va a estar contemplado cómo vamos a manejar nuestras finanzas. Y eso es muy importante porque sí, efectivamente, hay mucho la tentación de que no separemos, a ver cuánto es lo mío, cuánto es lo del negocio, cuál es la utilidad, etcétera, ¿no? Recuerdo el caso de una persona de una empresa que ya había crecido esa empresa y entonces la persona que estaba dirigiendo decía, como ella era muy religiosa, entonces decía que fuera un sacerdote amigo por su
como por su limosna o por una cantidad de dinero mensual, ¿no? Ajá. Entonces ya llegaba la persona, ya llegaba y recibía, pero eso lo recibía del negocio, ¿no? Llegaba y pues ya tenía su cantidad. Bueno, aquí lo interesante es que cada quien puede donar o dar a donde sea, ¿no? Si tienes tu negocio, tú puedes hacer donaciones, puedes apoyar causas, etcétera. Pero será muy importante entonces saber que si yo quiero donarlo, lo dono una vez que ya obtuve yo de ahí un ingreso. Es decir, si yo tengo un negocio y yo me estoy pagando 10,000, 15,000 o 20,000 pesos por administrarlo, de esos 10,000 o de esos 15,000, yo puedo donar lo que yo quiera, porque ya es mi dinero el que yo ya me gané. Lo que no está bien es que del mismo negocio, de la misma utilidad, de ahí saquemos las donaciones, porque entonces estamos yendo contra la fuente principal de ingreso, ¿no? Claro, o igual ahí consultar con el contador, y hay mecanismos que permiten también que el negocio pueda hacer algún tipo de donación y que esté también regulado y que sea benéfico para todos. Por eso es importante, pues en ese sentido, saber qué quieres y cómo lo vamos a hacer. Por eso hablaba hace ratito de que el emprendedor aprende muchas cosas. Él tiene que aprender desde cómo manejar el dinero hasta cómo manejar a las personas, y cómo va aprendiendo él mismo o ella misma y creciendo en este proceso de ser emprendedores. Algo importante también es esta parte de no olvides, busca tu misión, cuál es tu misión, cuál es tu visión de este negocio, qué quieres hacer tú. Escuchamos frecuentemente que dicen, oye, me da miedo incursionar en un negocio X, no sé, venta de comida. Hay tantas personas que venden comida que ¿para qué hago yo esto? Mejor no. A ver, si tú eres muy bueno, muy buena cocinando y sabes administrarte y sabes realizar lo que debas de hacer para tener un negocio de comida, no le temas a que hayan otros competidores. Tú lo vas a hacer con un sazón diferente, tú lo vas a hacer desde el enfoque que tú le des, desde ese sentido de calidez, del sabor, de esa salsa que tú sabes hacer nada más. Entonces, no le tengas miedo. Tener riesgo es parte de la naturaleza humana, y que este riesgo sea, pues, tomado a conciencia, que sea algo que tú sepas que puedes hacer y que hay posibilidades de que lo mejores inclusive. No le tengas miedo a entrar al mercado donde haya otras personas. Así es, fíjate que hay unas frases que a mí me gusta que dice que algunos siembran y otros riegan, o sea, no queramos todo para nosotros, no es todo el pastel para nosotros, y los campesinos lo saben, o sea, dicen, no toda la parcela es mía, ¿no? O sea, es como ahí, aunque tú le pongas todos los elementos, habrá algunas cosas que tú no puedas hacer. Enfócate en lo que sí sabes hacer y lo haces muy bien, porque si yo quiero hacer todo lo de comida, oye, pero a mí me salen buenas las salsas y la carne. Ya no me meto en los postres porque yo no soy bueno en los postres, y entonces habrá gente que es bueno en postres y entonces llega con sus postres y dice, nos complementamos, porque entonces aquí satisfacemos una necesidad, y mientras haya una necesidad en la sociedad, habrá quien le provee esos servicios. Entonces, ahorita nos decía Judith, no temerle al riesgo, es descubrir qué hago bien para poder lanzarlo a la sociedad como algo valioso. Sí, mientras haya una necesidad, va a haber la posibilidad, un potencial en esa actividad que tú sabes hacer. Entonces, identifica muy bien qué quieres, para qué eres bueno, para qué eres buena, y ese talento, enfócate al 100% en eso que tú sabes hacer. Va a ser importante en ese sentido también desarrollar pues nuevos hábitos. ¿Quieres contratar personas? Fíjate que también el ser emprendedor es uno de los motores más grandes de la economía nacional. Entonces, el hecho de que tú puedas iniciar un negocio o hacer más grande tu negocio ayuda a la creación de empleos, lo cual genera también a su vez que esa persona que está contigo, que va a trabajar contigo, pueda tener un ingreso que hace que mejore su familia y que a la vez pueda comprar en otro lugar. Y así es como poco a poco cada uno de
de nosotros podemos impulsar la economía, una economía inclusive local. Ahora ha cambiado mucho la forma en cómo vendemos las cosas, en cómo damos servicio a las personas que nos dedicamos a otorgar algún elemento de servicio. Entonces, hay tanta variedad, hay aplicaciones, algo que la verdad antes pues ni se nos ocurría, que alguien iba a llevarnos a lo mejor la comida a nuestra casa, hasta nuestro lugar de trabajo, etcétera. Entonces, podemos comprar por internet, podemos comprar físicamente, podemos dar servicios a través de plataformas. Hay una variedad tan grande de poder estar cerca de las personas a las que queremos acercarnos, que la idea es que tengas este plan, qué quieres y cómo lo vas a hacer. Así es, porque realmente nuestro México necesita más gente emprendiendo, más gente generando una economía competitiva, que personas pasivas solamente recibiendo o esperando quién me va a dar, quién me va a ofrecer. O sea, mientras nosotros tengamos una idea y la pongamos en práctica y nos esforcemos y nos vamos a equivocar, porque se vale equivocarse y es parte del crecimiento, y habrá gente que te critique cuando te equivocas, pero ahí yo te invitaría a que no lo tomes personal. Generalmente el que critica al otro que sí está haciendo es que muy en el fondo está identificando que hay algo que a él le falta hacer, que es arriesgar. Entonces, cuando vamos a emprender, acostúmbrate a que va a haber gente que te va a apoyar y que va a haber gente que te va a criticar. Entonces, si tú tienes clara la visión a donde quieres llegar y si tú tienes clara una identidad, tú no va a ser tan necesario lograr la aprobación de A o de B, porque tú tienes claro hacia dónde vas a ir. Fíjate que en alguna ocasión me comentaba una persona, un señor, en un curso que le estaba dando, que lo criticaban a él porque le decían, ay, a lo mejor tus sueños no son muy amplios porque tienes un gran producto, eres aquí de la región, pero te conformas nada más con la región occidente, cuando tú podrías ir a México y podrías ir a Latinoamérica. Y entonces el señor decía, a lo mejor sí, a lo mejor desde tu punto de vista sí puedo ser yo de esa forma. Dice, sin embargo, para mí es muy importante mi familia y quiero pasar tiempo con ellos. Y este señor era papá de una alumna mía de una universidad. Entonces resulta que a los 2 años de haberles dado ese taller, el señor fallece. Entonces, que no te dé miedo seguir esos sueños y que no te dé miedo buscar tus ideales, porque solamente tú sabes en el fondo de tu corazón qué es lo que te hace feliz. Este señor sabía en el fondo de su corazón que para él era muy importante la familia. Entonces, los demás le decían, vete a nivel nacional, ve aquí, trabaja, innova y todo. Sin embargo, quizá en el fondo él decía, yo quiero pasarlo con mi familia, y en 2 años se fue. Y la vida es corta y nos vamos. Entonces, también esto de trascender es muy importante. Sí, y entonces ahí la pregunta sería, ¿de quién es ese sueño? ¿De él o de los demás? Entonces, es importante ver hacia adentro, hacer una introspección, pensar qué quiero, cómo voy a trascender a través de esta actividad que yo hago, cómo puedo tener presente a mi familia, cómo puede ser lo que hago bueno para mí y bueno para los otros. Esto también es algo muy importante, este negocio, de qué manera ayuda a mi familia, de qué manera ayuda a la sociedad, de qué manera hace que yo sea una mejor persona a través de aprender, de fomentar el trabajo de las personas que están conmigo, de trabajar en equipo, de darle a esta sociedad algo de lo que pudiéramos nosotros fortalecerla. Y por esto va a ser muy importante algunos tips así muy concretos para que podamos continuar con este plan de vida. Establece este plan de vida, realízalo a través de qué quieres, dónde quieres hacer esta actividad, qué fecha le estás poniendo, cómo vas a medir, cómo le vas a dar seguimiento, y una vez que tengas estos elementos, ponlas en lugares visibles, anótalas en un pizarrón si tú lo tienes y tenlo presente ahí donde lo puedas estar viendo de manera frecuente, ponlo en un tablero, ponlo en algún protector de pantalla para que no se te olvide hacia dónde te quieres dirigir. Excelente, Judith. Pues muchas gracias por esta aportación que nos haces, muchas gracias por tu tiempo y porque te das esa oportunidad de venir a compartir tus talentos.
Al contrario, muchísimas gracias, Betty, por la invitación. Un saludo a todos y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo. Muy bien, pues yo me despido, soy Betty Cuevas y yo les dejaría una frase: atrévete a dejar huella, atrévete a arriesgar, atrévete a ser mejor. Es el tiempo para hacerlo. Vamos a despedirnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias y muy buen provecho. Joyería Bizarro presentó